Señor Jesucristo. Vamos a empezar este momento con el mensaje de esta mañana para nuestras vidas. Pero antes de empezar, les invito a que me acompañen con palabras de oración. Oremos. Señor, una vez más, estamos contentos de estar aquí, Señor. En verdad, estas alabanzas nos recuerdan lo grande y maravilloso que eres tú. Precisamente esta última, Señor, que nos recuerda que tú eres un Dios glorioso y que algún día, Señor, nosotros vamos a verte. Y gracias también por recordar la relación que tú tienes con cada uno de nosotros, tus hijos, Señor. Queremos pedirte que bendigas este mensaje que vamos a compartir en esta mañana, Señor. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Hemos dejado por un tiempo los estudios de Santiago, pero nuevamente vamos a retomar y vamos a ubicarnos, por favor, ahí en sus Biblias, en el capítulo 4 de Santiago, desde el versículo 7 al 10. Santiago 4, versículo 7 al 10. Y antes de dar lectura, estaba meditando un poco esta mañana en el matrimonio. Y una de las virtudes que tiene el matrimonio, que es la fidelidad. ¿En qué está basada la fidelidad en el matrimonio? Podemos ver, hermanos, que el matrimonio está basado en la fidelidad, exclusividad y compromiso mutuo de cada cónyuge, ¿no? Exclusividad es una palabra muy interesante. Exclusividad. Dos personas que se aman deciden mostrarse fidelidad conyugal y exclusividad. Por eso dice, cuando uno se casa, ¿qué le dice? Promete ser fiel a tu esposa y solamente a tu esposa. Eso se llama exclusividad. No puede haber una relación en medio de esa relación que es la más importante. Eso deja de lado, pues, entonces, cualquier relación que puede interferir en esa unión de matrimonio, ¿no es verdad? Y lo mismo ocurre, hermanos, en nuestra fidelidad a Dios. No podemos tener una relación con Dios si antes no dejamos atrás las otras relaciones que antes hemos tenido, principalmente con dos agentes, con dos entes con los cuales antes teníamos una relación. Uno de ellos es Satanás. Bueno, la Biblia nos dice que el príncipe de este siglo nos tenía todos dominados, y todos los que viven para complacer a sí mismos, al pecado, finalmente están teniendo una relación cercana con Satanás mismo. Y la otra relación es la relación del pecado, ¿no? Por eso Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Antes vivíamos en una relación con Satanás y el pecado, pero ahora no podemos tener esa relación más. ¿Por qué? Porque ahora nuestra relación, nuestra fidelidad debe ser dada solamente a Dios, debe ser dada solamente a Cristo. El mensaje esta mañana, hermanos, lo he titulado: seamos fieles a Dios y no dejemos que Satanás ni el pecado interfiera en nuestra relación con Dios. Vamos a leer ahora sí los versículos, Santiago 4 del 7 al 10. Voy a leer en una versión más actual. Dice: por tanto, sométanse a Dios. Resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. En primer lugar, hermanos, a la luz de estos versículos vamos a ver que debemos ser fieles a Dios
y no debemos dejar que Satanás interfiera en nuestra relación con Dios. El versículo 7, claro, en sus Biblias no dice esta palabra, ¿no? Pero en los originales sí está puesta ahí la palabra por tanto. ¿Por qué Santiago escribe y empieza esta parte diciendo por tanto? Porque principalmente esta palabra por tanto marca la conclusión de todo lo que anteriormente Santiago ha venido hablando en esta epístola, en el capítulo 4. ¿Y qué ha venido diciendo Santiago en el capítulo 4? Lo podemos ver en versos anteriores. El versículo 1, por ejemplo, en sus Biblias, él dice, Santiago pregunta a la iglesia que estaba teniendo problemas unos con otros, y él dice, ¿de dónde vienen estas guerras? ¿De dónde vienen estos conflictos entre ustedes? Ellos estaban dejándose influenciar por una sabiduría, dice Santiago en el capítulo 3:15. Esta sabiduría era la sabiduría terrenal, la sabiduría animal y la sabiduría diabólica. El pensamiento del mundo se estaba metiendo dentro de la iglesia. ¿Qué pensamiento? El pensamiento celote, el pensamiento terrorista y revolucionario que se había metido a través del movimiento celote, este movimiento religioso que estaba en el pueblo judío. Y eso estaba llevándolos a ellos a rebelarse ya contra el imperio romano, ir a las armas, ir a la represalia para enfrentar a sus enemigos. Santiago dice, eso está entrando a la iglesia, eso está influenciándoles a ustedes, por eso tienen ustedes conflictos, guerras dentro de la iglesia. Pero ¿quién estaba detrás de esta sabiduría? La sabiduría diabólica, es decir, Satanás. Ellos habían abierto la puerta de entrada para que entre Satanás a la iglesia. Y Satanás, una vez que le abrieron la puerta, él se metió y comenzó a hacer estas acciones, estas cosas dentro de la iglesia, ¿no? Y tristemente ellos le habían dado la espalda a la sabiduría de Dios, la que es pacífica, humana, buena y todo eso, humilde. Hermanos, debemos ser conscientes que estamos en una guerra espiritual. Muchas veces hemos ignorado esto y claro, nosotros no somos, como se darán cuenta los que asisten aquí, visitan la iglesia, no somos de expulsar demonios, no somos de hablar mucho del enemigo, de Satanás y todo eso. Pero también la Biblia nos dice que no debemos ignorar que sí hay una guerra espiritual invisible, la cual nosotros no podemos verlo con nuestros sentidos. Como creyentes, el apóstol Pablo en 2 de Corintios 2:11 dice que no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Eso dice Pablo, ¿no? Porque el diablo quiere siempre sacar provecho de alguna situación. Pero Pablo dice, nosotros debemos ser astutos. No debemos ignorar esta manera de que el diablo quiere, no sé si obrar o dañar, mejor sería la palabra, a la iglesia. No debemos ignorar. Pablo en el capítulo 6 de Efesios, versículo 12, él dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra seres espirituales que habitan en las regiones celestiales. Mejor dicho, ¿qué está diciéndonos Dios con esto? Que perdemos tiempo pensando que la guerra es uno contra otro, ¿no? Por ejemplo, dos cónyuges con discusiones vez tras vez, uno contra otro, se agarran el uno contra el otro. Y llega el momento en que ya ni se hablan. Están un día, 2 días, 3 días, una semana, el colmo, un mes. No se hablan. Y después se separan. Están más tiempo separados y después se divorcian. ¿Quién es el que está sacando ventaja de todo esto que está pasando en este problema? Satanás. Satanás, ¿por qué Satanás? Ay, Hugo, estás exagerando, todo lo ves diablo. No, Satanás existe. ¿Y qué es lo que quiere hacer el diablo? Destruir. ¿Destruir qué? Lo que Dios ha creado, lo que Dios ha instituido, el matrimonio santo. Eso lo quiere destruir. Satanás le ha declarado la guerra a Dios y con Dios nos ha declarado la guerra a todos los que creemos en Él. Él quiere destruir desde el principio lo que Dios ha creado. Un joven, por ejemplo,
en la iglesia comienza a ser tentado por una señorita que no es cristiana. O una señorita comienza a ser tentada por un joven que no es cristiano. La Biblia dice: no os unáis en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene el diablo con Cristo? Dice claramente. ¿Quién es el que está sacando ventaja? ¿Quién quiere sacar provecho de esto? Satanás. Nuevamente Satanás, que quiere que ese joven se aparte de la comunión con Cristo, se aparte de su relación con Dios y se vaya al mundo y finalmente se destruye su vida. Un líder de una iglesia que comienza a ser tentado por la pornografía o la infidelidad virtual a su esposa, porque ahora ya no existe infidelidad física nada más, sino hoy existe la infidelidad virtual, que podemos estar con la mano con nuestra esposa y con la otra mano mirando personas desnudas con el celular. Eso se llama infidelidad. Tal vez no lo vemos así, pero esa es la verdad. ¿Y quién es el que quiere sacar provecho y ventaja de todo eso? ¿Quién es el que quiere destruir a los líderes en la iglesia? ¿Quién es el que quiere que se rompa la relación en un matrimonio? Que se haga daño en la relación. Satanás. Satanás está detrás. Entonces, hermanos, Santiago nos dice: tengan cuidado de pensar que la lucha es entre ustedes. No, la lucha es contra este ser que está detrás, queriendo hacer daño a todo lo bueno que Dios ha creado. Satanás se ha metido para afectar nuestra relación más hermosa y bonita que todos nosotros los creyentes tenemos con el Señor. Eso es lo que quiere afectar el diablo en tu vida, querido hermano. La pregunta es: ¿cómo ganar esta guerra espiritual contra Satanás? El versículo 7 nos enseña cómo ganar esta guerra espiritual. Dice el versículo 7: por tanto, hermanos, estoy leyendo otro. El 7: someteos pues a Dios. Esa es la manera de cómo ganar esta guerra espiritual contra Satanás, sometiéndonos a Dios, siendo dóciles a Dios. Los judíos estaban muy bien familiarizados con este tema del sometimiento a Dios, o lo que se conocía para ellos la entrega completa de la voluntad del ser a Dios. Ellos repetían 3 veces al día lo que se conocía como el Shema o el escucha Israel, ¿no? Que lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6. Escucha Israel, el Señor tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso era para ellos el sometimiento a Dios. Así que cuando Santiago les está hablando de esto, ellos saben a qué se refiere Santiago. Ellos saben de que quien sabe su corazón estaba ya siendo infiel a Dios por seguir a otro Dios de este mundo. Por eso Santiago les dice bien esto: sométanse a Dios, es decir, recuerden el Shema. Santiago aquí les dice que tienen que volver a darle el primer lugar en sus vidas a Dios, y para eso quitarse el adulterio en el que estaban permitiendo que Satanás ingresara a sus vidas. Y hermanos, para que Satanás no afecte nuestra relación con Dios, debemos someternos a Dios en todas las áreas de nuestra vida, como dice el Shema. Oh Israel, el Señor tu Dios es: ámalo con todo tu corazón, todas tus motivaciones, toda tu voluntad, con toda tu mente, tu pensamiento tiene que ser Él. Mi pensamiento eres tú, Señor, como dice la canción, porque tú me has dado la vida. Tu mente, tu corazón, tus fuerzas, todo tiene que ser entregado a Dios. Eso es lo que Santiago les está diciendo aquí. Entonces, ¿cuál es el área que necesitas tú, hermano, someter a Dios? ¿Qué área necesitas someter a Dios? Puede ser tu vida personal, tal vez algún pecado que estás teniendo en tu vida, que solamente tú lo sabes y Dios también. Puede ser algún vicio que estás viviendo, que estás tú ahí a solas y tú delante de Dios tú sabes qué es, pero eso está afectando tu relación con el Señor. Puede ser en tu vida sentimental, como lo mencioné, ¿no? El yugo desigual, darle amor y sentimientos a alguien más que a Dios, más que a Dios sobre todo.
Puede ser el aspecto sexual, cayendo en la inmoralidad. Como dice la palabra de Dios, huyan de la fornicación. Puede ser que tú estés ya en la fornicación y te estés alejando del Señor. Puede ser tu vida matrimonial, la infidelidad ahí. Puede ser tu vida laboral. Dios es menos importante, Dios está de lado y es menos importante que tu trabajo. La semana pasada me sentí un poco triste, yo soy sincero, hermanos. Fue la semana pasada, creo que es el Día del Padre, ¿no? Porque llegaron algo de 50 hermanos a la iglesia, de los 100 que somos. Yo digo, ¿qué está pasando acá? Claro, no es una ocasión especial, es algo que uno debe dar prioridad a las familias. Dios no nos dice que no debemos de dar prioridad a la familia. Pero ¿quién debe ser primero? ¿Quién debe tener el primer lugar en nuestra vida? Ahora yo entiendo, hermanos y hermanas, que ustedes tienen esposos o esposas no creyentes y es más difícil la situación, ¿no? Y en estas ocasiones especiales sobre todo. O tal vez tienen sus padres fuera de Cajamarca y tienen que ir a visitarlos, eso se entiende, hermanos, ¿no? Pero los que sí están en las posibilidades de asistir y no lo hicieron, porque más importante es la festividad o más importante es la celebración que venir aquí y adorar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Qué bonito se vio que los padres aquí de la iglesia han venido a adorar a Cristo. Porque ¿quién es el que ha dado los padres? ¿Quién es el que nos ha dado la vida? Es Dios. Y si Dios ha llegado a mi vida y yo por ello yo soy un buen padre de familia, sirviendo al Señor en el hogar, es gracias a Dios. ¿Por qué no agradecer a Dios porque Él me ayudó a ser un buen padre en mi hogar? El Día de la Madre, ¿cuántas madres estuvieron aquí en la iglesia? Y se ve bonito, hermanos, que por encima de todo los padres, las madres de la iglesia den el primer lugar al Señor. Porque ¿quién es más importante, el día o el Señor? El Señor es más importante que el día. Pero son cositas para ir meditando, ¿no? Nuestra lealtad y fidelidad a Cristo. Claro, se entiende ello, hermanos, ¿no? En nuestra vida, como les mencionaba, ¿no? Pero tenemos que evaluarnos para ver si hay áreas en nuestra vida que aún faltan darle el primer lugar al Señor, porque Él sí quiere todo de nosotros, el Shema, ¿no? Amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Entonces, hermanos, si queremos vencer a Satanás, Santiago continúa diciendo el versículo 7, dice, pero, y aquí viene el gran pero de Santiago, si queremos que el diablo no afecte nuestra relación, debemos hacer dos cosas. Pero, dice Santiago ahí, resistid al diablo. ¿Qué significa resistir al diablo? Ponerse en contra del diablo. ¿Y qué va a pasar si te pones en contra del diablo? Este huirá de vosotros. Y el versículo 8 dice, acérquense a Dios. ¿Y qué va a pasar si nos acercamos a Dios? Dios se acercará a nosotros. ¿Quién quieres que esté contigo? Pregunta Santiago. ¿Quieres que sea Dios o quieres que sea el diablo? Si te resistes al diablo, este se va a ir. Y si te acercas a Dios, ¿quién va a venir? Dios. Dios va a venir a tu vida. Así que aquí Santiago dice, aquí no hay magia. Aquí no tenemos que ir al brujo para expulsar a los demonios o ir por la casa a gritar, fuera Satanás, por todo lado, fuera Satanás. No, esto no es mágico. No tenemos que hacer ello, no tenemos que limpiar la casa, o etcétera, etcétera, etcétera. Antiguamente se creía que los demonios huían a los conjuros o a la magia negra, blanca, y no sé si hay ploma, amarilla, roja. Se creía que a través de la magia se expulsaba a Satanás. Pero aquí Santiago está rompiendo todo eso, dice. Santiago nos hace ver que este tema es un mal moral más que espiritual. Si queremos que Satanás huya, más se trata de cómo estamos viviendo que
las otras cosas, otros mecanismos que las personas hacen mágicas para expulsar a Satanás. Así nos expulsa a Satanás. Para Santiago, uno debe simplemente escoger vivir entre los valores de Dios o los valores del diablo. Así es la manera en la cual se expulsa a Satanás. El punto es que una persona que vive acorde con los valores de Dios no es parte del reino de Satanás. Eso es lo que dice Santiago aquí. Una persona que vive conforme a los principios, a los valores de Dios, Satanás no tiene nada que hacer ahí, dice aquí Santiago. La pregunta es, hermanos, para nosotros, ¿quién quiero que influencie mi vida? ¿Quién quiero que esté conmigo en mi familia o en el trabajo? ¿Y qué debo hacer si quiero que Dios dirija mi vida? Esa es la pregunta más importante. Y la respuesta es fácil: ponerte en contra de Satanás y acercarte a Dios. Así se hacen las cosas. Ponte en contra de Satanás y acércate a Dios. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo, no? ¿Qué debo hacer para que el diablo no ataque, por ejemplo, mi matrimonio? La respuesta siempre es la misma: someternos a Dios como matrimonio. ¿Cómo someterme a Dios como matrimonio? Puedo venir a la iglesia los jueves. El jueves estuvimos aquí orando, 26 hermanos aquí en la iglesia. Y fue bonito ver parejas, los dos ahí, cogidos de las manos, orando al Señor. ¿Y por qué oran? ¿Por qué cosas oran? Para que Dios bendiga su matrimonio, para que Dios bendiga su familia. Por eso están orando ahí los dos. Esa es una manera de no permitir que los principios del diablo se metan dentro de mi matrimonio. ¿Qué debo hacer si quiero que Dios dirija mi relación con mis hijos en casa? ¿Debo asistir a la iglesia? ¿Debo traer a mis hijos a la iglesia? ¿Debo estudiar juntos con mis hijos en la iglesia la palabra? ¿Debo leerle la Biblia a mis hijos, la palabra de Dios? Y así el diablo no va a tener nada que hacer ni que perjudicar en tu familia, tu relación con tus hijos. ¿Cuánto tiempo a veces dedicamos a hablarles de Dios a los hijos en casa? A veces ni siquiera media hora. Y entonces, ¿quién va a influenciar sus vidas si tú no lo haces? Si tú como padre no te preocupas por influenciarles a tus hijos, va a ser Satanás. ¿Y cómo lo va a hacer? En el colegio, en los estudios, llega a la universidad, el ateísmo, los movimientos LGTB, la ideología de género. Satanás va a influenciar sus mentes, sus corazones para que den la espalda a Dios. ¿Qué estoy haciendo yo para fortalecer mi hogar, mi familia, con los principios de Dios, de tal manera que Satanás no haga nada en contra de mi familia y de mi matrimonio y de mi hogar? Eso es algo que debe llevarnos, hermanos, a tener claro, ¿no? No es mágico, no se trata de expulsar al demonio de donde lo encuentres. A veces le damos poder al demonio de omnipresencia, porque pensamos que el diablo está fuera, Satanás está acá. Luego me voy para allá, un vecino discutió conmigo, un problema sucedió, fuera Satanás, también está ahí el diablo. Y luego un problema se presentó en un lugar alterno aquí a Cajamarca, ahí está el diablo también. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el diablo es omnipresente, que está en todas partes. Le estamos dando poderes de Dios a Satanás, cuando Satanás ni siquiera es omnipresente. Como decía una vez un hermano, decía, el diablo es otro, decía él. Porque a veces tanto estamos el diablo, pero a veces el diablo ya ha hecho daño aquí al corazón y nosotros nos comportamos como el diablo. Por eso el diablo está en todas partes. Pero hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? La guerra espiritual, la batalla contra Satanás no se gana de esa manera. Se gana sembrando los principios bíblicos, los valores cristianos en nuestros hogares, en nuestra familia. Así se gana, hermanos. Si no, estamos perdiendo tiempo pensando que es algo mágico. En segundo lugar, hermanos, seamos fieles a Dios, no dejando que el pecado interfiera en nuestra relación con Dios.
Otra cosa que afecta a mi fidelidad a Dios, no solamente Satanás, es el pecado, ¿no? Y debemos romper nuestra relación con el pecado para ser fieles a Dios. ¿De qué manera? ¿Cómo romper nuestra relación con el pecado? Santiago nos dice cómo. Vamos a ver todos los mandatos exhortativos que da aquí Santiago a la iglesia. Desde el versículo 8, la segunda parte dice: limpiaos las manos y purificaos los corazones, aquellos que han sido de doble alma, de doble ánimo, o aquellos que están en hipocresía. Limpiaos las manos, purificaos. Este acto de la purificación era algo que los judíos comúnmente practicaban, principalmente los sacerdotes, ¿no? Cuando querían ir y adorar, hacer su servicio en el tabernáculo, ellos tenían que lavarse las manos, limpiarse, asearse para ingresar y dar la ofrenda al Señor y adorar al Señor en el tabernáculo, ¿no? Tenían que estar limpios. ¿Por qué? Porque tenían contacto con los animales, con las impurezas, con tantas cosas. Entonces ellos, para acercarse a Dios, tenían que quitarse, limpiarse totalmente sus manos y sus ropas y todo. Tenían que hacer actos de purificación. Pero aquí Santiago no usa este lenguaje de limpiados y purificados en un lenguaje sacerdotal, más está hablando en una connotación más general. Aquí Santiago lo usa para describir que la iglesia había hecho algo terrible. No solamente para que se limpien los sacerdotes sus manos y purifiquen sus corazones los sacerdotes, sino todos los de la iglesia lo deberían hacer. Y esto se aplicaba cuando a veces encontraban un cadáver en el pueblo de Israel sin saber quién lo mató. Entonces, ¿qué hacía el pueblo de Israel? Todos a una se tenían que purificar y limpiar, porque esto había sido un acto terrible delante de Dios, donde todos tenían que clamar a Dios, donde todos tenían que reconocer sus culpas delante de Dios, porque lo social era una evidencia de cómo estaba personalmente cada miembro del pueblo de Israel. Entonces aquí Santiago está diciendo: miren, lo que ustedes han hecho, al dejar que el diablo entre aquí, amerita que todos se limpien sus manos, que toda la iglesia se arrepienta de lo que han permitido que se haga. Así de grave lo veía Santiago, esta actitud de la hipocresía, de la idolatría, de darle más importancia a las cosas del mundo que a Dios, ¿no? Aquí Santiago les hace ver que su situación es seria. Corporativamente eran culpables de este acto de deslealtad a todos y deberían arrepentirse. Pero luego, ¿qué más les dirá? El versículo 9, ahí no queda, dice Santiago. Versículo 9 dice: afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lamento y vuestro gozo en desaliento. Afligíos, o como dice la NTV, aflíjanse, derramen lágrimas por lo que han hecho, dense cuenta de la miseria propia de sus vidas, siéntanse unos desgraciados, dice la NTV. Y así dice el Señor que debemos ver el pecado. Debemos sentirnos unos desgraciados por lo que hemos hecho, le dice Santiago. Y uno puede decir: ¿y esto es para tanto? Y la respuesta es sí, sí, hermanos. Y la razón es que, como hemos visto el 4:5 de Santiago, Dios es un Dios celoso de nosotros, de nuestro amor, de nuestra lealtad, de nuestra fidelidad. La deslealtad al Señor merece nuestro total desprecio a nosotros mismos y nuestra más grande expresión de dolor, nuestro más grande arrepentimiento. La deslealtad a Dios, la infidelidad a Dios, merece nuestro más grande arrepentimiento nuestro. Por eso, después Santiago les dice: lamentense y lloren, dice Santiago, por lo que han hecho. Nuevamente, las lágrimas, la autohumillación era propio de la cultura judía. Algunos, que hacían como expresión de su lamento, de su tristeza, de su pena, se echaban polvo a la cabeza, ceniza, especialmente cuando eran confrontados por algún profeta para decirles en qué estaban fallando delante de Dios.
¿Qué hacían los judíos? Hacían ayunos de lamento, de tristeza, de arrepentimiento. El Yom Kippur, conocido mucho en la cultura judía, el día de la expiación. Todo el pueblo tenía que ayunar, todo el pueblo tenía que echarse cenizas a la cabeza como expresión de su lamento por haber fallado y pecado delante de Dios. Bueno, ya no tenemos que hacer Yom Kippur que en la iglesia, sino todos tendríamos que venir como en Halloween, ¿no? Todos así vestidos de muertos, a apariencia de muertos, que ya estamos muertos y miserables por nuestros pecados. Pero lo que más sobresale aquí es que todas estas acciones eran expresiones de arrepentimiento. Ellos deberían arrepentirse de corazón. Ellos deberían romper su relación con el pecado para que restauren así su relación con el Señor. Estaba viendo un poquito acerca del arrepentimiento y los teólogos dicen que el arrepentimiento es en realidad el vómito del el vómito del alma. ¿Ya? El arrepentimiento es el vómito del alma, o lo que yo llamaría en cajamarquino el chucaque espiritual. Ese es el arrepentimiento. ¿Y cómo es uno cuando le da el chucaque? Te sientes tan avergonzado, tan mal, que te hace daño, te duele la cabeza, luego te manda al baño a vomitar, es desagradable, te sientes fatal, te bota a la cama, el mismo chucaque. Y eso es así, hermanos, el arrepentimiento es así, porque cuando somos conscientes de quién es Dios, de su amor por nosotros, tan grande que fue a la cruz por nuestros pecados, nos hace ver que nuestro pecado se vuelve extremadamente grave, muy grave delante de Dios, y que Él no se merece nuestra infidelidad. Después de tanto amor que Él ha hecho por nosotros, de ir a la cruz, ¿merece que le saquemos la vuelta al Señor, amando a otras cosas más que a Él? No merece. Y por eso nuestra alma se siente mal. Yo les comento mi experiencia cuando estaba andando a espaldas de Dios un tiempo en mi vida de joven y recordaba que el sábado en la noche anterior me había ido a bailes, a discotecas, había hecho cosas malas, y el domingo estaba aquí con mi copita de la cena. Era algo terrible, no me sentía digno de tomar los símbolos del sacrificio de mi Señor, porque antes había hecho esas cosas. O sea, Dios no se merece, hermanos, que estemos haciéndole ello, que seamos infieles a Él por causa de nuestro pecado. Debe haber un verdadero quebranto, debe haber una verdadera aflicción, una vergüenza por lo que hemos hecho, y eso debe llevarnos a volver al Señor, a arrepentirnos de todo corazón. ¿Y qué va a pasar si nos arrepentimos? El versículo termina, el 4:10 dice: humíllense delante del Señor y Él los levantará. Nuestro esposo fiel, ¿no? Que a pesar que la esposa está siendo infiel, la esposa reconoce lo que ha hecho delante de él, se arrepiente, le pide perdón. ¿Qué va a hacer nuestro esposo fiel? Nos va a perdonar. Nos va a perdonar y nos va a restaurar. Eso es lo que nos enseña este versículo. Viene su perdón, viene su limpieza, viene la restauración. En 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados al Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Ya no tenemos que hacer estos rituales de arrepentimiento, de la ceniza, del lamento, de las lágrimas. Ya no, solamente un acto de reconocimiento de tus pecados, un acto de confesión al Señor, una humillación que tú haces delante de Él al arrepentirte es suficiente. El Señor te perdona. Solo si tú le dices: Señor, perdóname, Señor, de todo corazón, cámbiame, Señor. El Señor te perdona y te da su restauración. Tú te humillas y Él te exalta. Eso es lo que la Biblia nos enseña aquí. Entonces, finalmente, hermanos, para concluir, después de todo lo que Santiago nos ha hablado hoy, yo sé que muchos están con un chucaque espiritual en este momento. ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos, en primer lugar, hermanos, romper toda relación que afecte nuestra relación con el Señor, ya sea la influencia del mundo, del diablo que nos tienta,
o el pecado en el que estamos siendo infieles al Señor. Tú sabes, hermano, en qué le estás fallando al Señor. Es hora de que te arrepientas. Es hora de que tú te humilles delante del Señor. Es hora de que tú busques nuevamente serle fiel. Limpiaos vuestras manos, mis manos. ¿Qué es lo que hacen diariamente mis manos? ¿Acarician al pecado? ¿Hacen el mal al prójimo? Limpia tus manos, querido hermano. Debemos ver si nuestras motivaciones son las correctas. Dice que los de doble ánimo reflexionen cómo están viviendo. ¿Mis motivaciones son puras o soy un hipócrita dentro de la iglesia? ¿Estoy amando a Dios con todo lo que soy? ¿Cómo puedo evaluar ello en mi vida? ¿Qué me mueve? ¿Qué mueve mis motivaciones? ¿Qué me ha movido a venir aquí? ¿Es mi amor por el Señor? ¿Le doy a Dios el primer lugar? ¿Le estoy amando como Él quiere? ¿Estoy agradándole a Él como mi Dios? ¿O estoy agradando a otro Dios? ¿Estoy agradando a mi yo, a mi carne, a mi dinero, mi vicio, mi pecado, mi trabajo? ¿Estoy amando más a mi pecado? Si soy un joven aquí de la iglesia, estoy viviendo en yugo desigual, estoy cayendo en la inmoralidad sexual, en estos pecados. ¿Le estoy dando más importancia al trabajo que a Dios? ¿Le estoy dando más valor a los hijos que a Dios mismo? Necesitamos ser más fieles al Señor, hermanos, a nuestra asistencia los domingos. A veces asistimos hasta por cualquier cosa. Se murió mi perro y ya no asisto a la iglesia. Eso no está bien. Dios quiere que seamos fieles a nuestro Dios, que vengamos aquí y le adoremos con un corazón fiel y agradecido. Vamos a orar, hermanos. Señor, te agradecemos por tu palabra. Sé que a veces tu palabra va a ser dura, Señor, como nos ha tocado estudiarla en esta mañana. Pero eres tú finalmente, Señor, hablando a nuestros corazones para que nos evaluemos y veamos cómo está nuestra vida delante de ti. Para hacerte fieles, Señor, y no dejar que Satanás ni el pecado interfiera en nuestra relación contigo. Perdónanos, Señor, si hemos abierto la puerta al enemigo, si no estamos resistiéndonos a Satanás, si no estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos si seguimos viviendo con algún pecado dentro de nosotros, algún vicio, si te estamos siendo desleales de manera personal en casa, Señor, en toda nuestra vida cotidiana. Pero queremos, Señor, esta mañana volver a ti. Queremos humillarnos y reconocer lo malo que ha habido en nuestra vida, Señor, lo malo que hemos estado obrando delante de ti. Y exáltanos, Señor. Nuevamente buscamos tu gracia, buscamos tu perdón en nuestra vida, Señor. No queremos, Padre Santo, seguir en el pecado, sino queremos siempre vivir contigo, queremos siempre acercarnos a ti, experimentar esa relación hermosa, bonita que tú tienes cuando estamos viviendo para ti, lejos del pecado, lejos de la tentación, Señor. Gracias, Señor, por este estudio. En tu santo y tu bendito nombre. Amén.